Bien, señores, me voy a tomar un momentito, quizá demasiado, en presentar a nuestro invitado. Primero, es difícil que las ocupaciones que tiene el director de Impuestos Internos le permita ir mucho a los medios. Segundo, la situación actual le da mucha más importancia a esa posición que nunca. Miren, en las diferentes áreas de la administración pública o del Estado dominicano, hay algunas posiciones que no importa quién esté dirigiendo el país, porque esas posiciones tienen un comportamiento, como nosotros decimos casi todos los días, como esas raíces fibrosas que se penetran en todo el organismo de una nación. En justicia, en un momento dado, ser fiscal de la capital era muy importante. Ahora es Procurador General de la República. Después de la creación del Ministerio de Medio Ambiente, ese ministerio tiene injerencia en todos los estamentos de la vida de los dominicanos, medio ambiente. Y Impuestos Internos, después que se concentró toda la captación del fisco para el presupuesto en esa dirección, se convirtió en uno de los departamentos, si no el más importante de este país. Tenemos el problema de que en adición llega una pandemia que trastorna todo un país en que su sistema fiscal ya tenía insuficiencias. Los presupuestos se preparaban con ingresos de impuestos, los impuestos, ante aduana, ahora impuestos internos y un poquito de aduana, préstamos, donaciones, ahorro nunca lo mencionaban los gobiernos, pero era un componente presupuestario. Resulta que con este trastorno venía arrastrando en la Dirección de Impuestos Internos un problema muy serio, que era que había una gran cantidad de dominicanos que con razón y sin ello tenían grandes deudas y tienen grandes deudas con el Estado. ¿Por qué? O porque eran personas que estaban engañando al Estado de mala fe, o sencillamente, como decimos a veces, porque una persona que produce riqueza, que tiene que pagar un porcentaje al Estado para que el Estado devuelva eso en salud, en educación, en obras públicas, en todo, tiene el problema de que ese contribuyente tiene gastos personal, seguridad social, energía, alquileres y todo eso que hace o que él coja eso de motivo o que realmente tenga que elegir a alguien para no pagarle. Y siempre es el Estado el que se queda. Gracias a que las crisis tienen una ventaja y una desventaja, casi siempre desventaja, pero nosotros queremos, además de darle las gracias a Luis Valdés, director de Impuestos Internos que está con nosotros, de agradecerle que este país no está patas arriba por la forma en que el gobierno en su política fiscal ha estado manejando el tema de los contribuyentes. Si se le aplica la ley, se cierra el país, porque aquí hace muchos años que dice, el único que no está quebrado es el que no ha sacado cuenta. Y eso lo han entendido perfectamente, pero eso no quita que cada año haya que buscar dinero
de los que producen, porque también en estas crisis hay gente que salen muy bien. E Impuestos Internos ha podido diagnosticar dónde están los que han producido riquezas y los que deben pagar impuestos y los que hay que darle oportunidad para que se pongan al día con ese centro. Nosotros queremos hacer un reconocimiento, pero necesariamente el país necesita de explicaciones que Luis Valdés nos va a hablar de ello. Le damos la bienvenida al director de Impuestos Internos, le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Queremos decirle que a los que llaman que todas esas preguntas las tenemos, todas las que se pueden hacer. Así es que, Luis, gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor Jacín. Gracias, Michael, a todos ustedes. Gracias por la invitación. Y al pueblo dominicano, gracias por su sintonía. Estamos para servirle, doctor Jacín. Lo primero que me preocupa, la pregunta que yo me hago es, cuando ustedes llegan a la dirección, ¿tenían lo que iban a hacer o eso se ha ido resolviendo en la medida que se presenten los diferentes casos? Porque hemos visto que uno de los pocos departamentos que nos dicen, aquí todo el mundo era un ladrón, aquí se va a votar todo el mundo. Han puesto su gente, pero no han barrido con todo el mundo. El comportamiento de la llegada, Luis. Bueno, doctor, lo que sucede es que el director de Impuestos Internos que llegue a esa institución pensando que llegó al INVI o al INAPA o a otra institución del gobierno no va a durar un mes, se va inmediatamente de ahí, porque la Dirección General de Impuestos Internos es una institución muy especializada, con perfiles muy definidos, y los que como yo tuvimos la oportunidad de formarnos en esa institución desde niño, aún estando fuera del poder, aún estando fuera de la institución, llegamos a quererla. Usted va hoy donde una persona que haya trabajado 5, 6, 10 años, 15 años en la DGI y está fuera de la institución y no le habla mal de la institución, sigue hablando bien de ella. Desde luego, nosotros estamos con un proyecto presidencial, el del presidente Abinader, desde el año 2008, que fue cuando fundamos el proyecto presidencial. Era un grupo, ¿verdad? Sí, éramos 8 en principio y 9 con el presidente Abinader. Empezamos precisamente en junio del año 2008, un mes después de las elecciones del año 2008. Y tradicionalmente, aunque uno no sabía dónde iba, porque el presidente Abinader nunca le dijo a nadie dónde iba. A mí, por ejemplo, me dijo el día 7 de julio, dos días después de las elecciones. Pero nosotros veníamos trabajando en los planes y proyectos en el área tributaria desde que se fundó el proyecto presidencial. Y entonces sabíamos que había que hacer algo con la institución. Desde luego esto se aceleró con el tema que usted plantea de la pandemia, porque nosotros teníamos desde el año 2010 y algunos expedientes desde el año 2008, estaban acumulados ahí recursos de reconsideración, se le hacía una determinación a un contribuyente y entonces recurría y ese expediente dormía el sueño eterno ahí. 10, 12 años de acumulación de expedientes, 7,000 expedientes en sede administrativa y cerca de 6,000 en sede jurisdiccional. Y esos planes estaban elaborados. ¿Cuál fue la importancia del expediente era el monto o el cliente? Bueno, las dos cosas, monto y cliente, porque usted se encuentra expedientes ahí de mucha capacidad contributiva, pero también se encuentran muchos expedientes de 25,000 pesos, de 15,000 pesos, de 100,000 pesos, que en términos de contribución no son muy importantes. Ahora, ¿dónde estuvo el hándicap y lo esencial de esto? Que nosotros aprovechamos el presupuesto complementario e hicimos pusimos 2 artículos. Uno, que tenía que ver con la ley 4620 de revalorización patrimonial, que había sido aprobada en febrero del año 2020 y puesta en funcionamiento el día 13 de julio.
Esta ley planteaba que todo el que tuviese activos y tuviera patrimonio no declarado podía revalorizarlo sin dar mucha explicación, una serie de condiciones, pero no se le iba a poner mucho de dónde provenía. Tenía una serie de condiciones, si era bancario tenía que presentar la certificación del banco y el tiempo que tenía, que no fuese un depósito hecho de hoy para mañana, si era un terreno, el avalúo catastral de tanto del ITADO, de un tasador, etcétera, etcétera, si era unos activos en mercancía, los certificados por un contador público autorizado, etcétera, etcétera. Pero el contribuyente no se estaba acogiendo a la ley 4620 porque no le cerraba los ejercicios fiscales. O sea, usted se revalorizaba, pagaba el 2%, pero la DGI podía al otro día ir y hacerle una fiscalización. Entonces, aprovechando el presupuesto complementario del año 2020, en su segunda versión de septiembre, introdujimos un artículo para que el que deseaba no solamente revalorizar, sino cerrar los 3 últimos años ejercicios fiscales, 2017, 2018, 2019, pudiese hacerlo pagando una tasa efectiva de tributación fija de un 3.5%. Pero usted y su jefe entraron a un cuarto oscuro y prendieron la luz después que estaban ahí adentro, pero no se imaginaron algunas cosas. Por ejemplo, tenemos un presupuesto de 300.000 millones, de 1 billón. De ese billón, ¿cuánto le toca la renta? Bueno, nosotros quisiéramos el 30%. Vamos a suponer, qué sé yo, 300.000 millones. Ahora, 600.000 millones. De 1 billón, de ese dinero que usted va a buscar, ¿es a rajatabla o depende? Porque usted cada vez que habla una palabra, produce 10 interrogantes. El cliente tiene que ir allá a decirle de dónde buscó el dinero, o en esta pandemia ustedes han sido laxos en el origen de los capitales. No, mire, son dos cosas. Por ejemplo, el presupuesto original para el año 2020, lo que le correspondía a la DGI originalmente eran 535.000 millones de pesos. De esos 500... La mitad. Un poco más de la mitad. 535.000 millones. Porque eran 900.000. De esos 535.000 millones, fruto de la pandemia, hubo que hacer 2 modificaciones al presupuesto. Y terminamos con un presupuesto complementario con una proyección de ingresos de 419.000 millones. De esos 419.000 millones, gracias a Dios, cerramos el año 2020, aún en pandemia, con 442.000 millones. 23.000 millones de pesos por encima del presupuesto complementario. Complementario. Que ya era deficitario, desde luego. Ya era deficitario. Y para este año, a la DGI le corresponde unos 485.000 millones de pesos. Ya no 419, sino 485.000, retrotrayéndonos al presupuesto original del año 2019, que fue de 483.000 millones de pesos. En el primer trimestre hemos logrado cumplir con la meta de los 3 meses. Por ejemplo, el trimestre eran unos 116.000 millones y al 31 de marzo hemos cerrado con 131.000 millones de pesos. Director, ahora que usted menciona eso, ¿no teme su administración que al terminar la aplicación de que los contribuyentes puedan acogerse a la ley 4620, creo que con la prórroga que ustedes le dieron? ¿Qué dice la ley esa? Es una ley de sincerización de patrimonio y que ayuda a las recaudaciones. Al terminar este proceso, que en adelante no se le caigan las recaudaciones, y sí, el haber logrado esos 400.000 millones en el 2020, ¿algo tiene que ver con los ingresos producto de esta ley? No necesariamente, tiene que ver desde luego, pero el ingreso total por esta ley es al día de hoy de unos 10.700 millones de pesos solamente, 10.700 millones. De esos, el 70% corresponde a las facilidades de pago de esos expedientes que yo le decía ahorita que teníamos en sede administrativa. Solamente 10.700. O sea que la gente no se acogió realmente
a lo que es la revalorización de su bien? No, la revalorización de sus bienes no ha sido de gran impacto y tradicionalmente no La es gente de- la usó para salir del problema de las deudas, los intereses y los recargos. Sí, pero por eso, Michael, quiero dividir lo que es revalorización, lo que es amnistía y lo que es facilidad de pago. Un componente de la última modificación y lo que introdujimos a través del Congreso fue la facilidad de pago. Eso es lo que nos ha dado a nosotros el 70% de estos 10.700 millones Lo de de pagar el pesos. 3.5 para cerrar los periodos fiscales. No, eso es apenas de lo que es el componente de la 4620, de eso estamos hablando apenas de un 8 o 9%. Sí, solamente. estos datos son interesantísimos, pero yo pienso como contribuyente, ¿qué es lo que la gente quiere saber? Vienen a los medios y me dicen, óyeme, me están cobrando 100 millones y mi deuda original es de 10. Bueno, el problema es que la ley dice que como tú no pagaste, tienes multa, intereses, capital, qué sé yo. Pero el encanto, digamos, de la administración es que primero se dejó de tratar al contribuyente como un delincuente. Que eso era no, ese debe ser un bandido. No, eso no es así. Segundo, se le dio oportunidad al mundo de plantear el asunto. Y el que paga y el que quiere pagar, se le dan facilidades. Es así. Mire, don Julito, uno de los ejes que nosotros definimos fue precisamente el primer eje de tratar de acercar la administración tributaria al contribuyente. Me parece que lo hemos ido logrando y para que ustedes tengan una idea y los amigos televidentes, los primeros 42 días en la institución nosotros nos reunimos con 118 agrupaciones empresariales, comerciales, precisamente diciéndole que queríamos la colaboración de ellos. Nos fuimos 2 días a Santiago con todos los grupos empresariales de esa ciudad de Santiago de los Caballeros y logramos, yo creo que hemos logrado que el contribuyente sienta que la DGI no es una espada, sino que le escuchamos, le cobramos, pero le escuchamos. Ahora, ¿dónde está lo que usted plantea de las facilidades de pago? Por ejemplo, un contribuyente que en el año 2010 se le hiciese una determinación o una auditoría, una fiscalización y le diera a pagar 8 millones de pesos. No lo pagó y eso se fue acumulando ahí durante 10 años. Entonces, ese contribuyente en vez de 8 millones ya le debía a la DGI 36 millones de pesos. Era imposible para un contribuyente ponerse al día. Si no pudo con 8, mucho menos iba a poder con 36. Bueno, yo conozco una gente que 30 se pusieron en 200. Correcto. Al día de hoy y hasta el 18 de mayo, ese contribuyente puede solicitar acogerse a las facilidades de pago y va a tener un pago único de 5.600.000 pesos. Ese pago único, es posible que usted le diga, mira, si tú me traes esos 5 millones en vez de 36, tú estás al día con el Estado. Ahora, es posible que de esos 5, por razones de lo que sea, tenga que hacer un plan de pago, o en ese caso ustedes no lo aceptan. En ese caso no, porque una de las cosas que pusimos en la ley fue que sea pago único. Bien. Pago único solamente. Ley, director, ¿cuáles son digamos, lo elástico que puede ser un director dentro de la ley? Porque a veces la gente, yo quiero ver al director. No te molestes en ver al director porque hay una ley que él no puede violar. Y todo el mundo, mira, él no le va a decir que no a un medio. Nunca hemos ido ni hemos pedido a ningún departamento ni a aduana una cita. Pregunta, ¿qué elasticidad usted tiene? Mire, doctor, hacia erradicar esa elasticidad completamente es que estamos caminando. Pero, ¿a usted le quiere quitarle elasticidad también? Sí, claro que sí, claro que sí. El país tiene que llegar. Pero yo tengo gente que me dice, yo le debo a la renta 5 millones y no lo tengo y le entrego una propiedad. ¿Eso depende de usted? No, pero ese tipo de elasticidad, no, yo me refiero a que el director, quien esté ahí sentado, no pueda tener ningún elemento de rebaja de deuda que no sea el que manda la ley. Hacia allá estamos caminando y esta facilidad de pago
nos elimina al director, a los subdirectores o a cualquier funcionario esa elasticidad que teníamos por norma, donde un director podía... ¿Tienen todavía? No, en el caso de las facilidades de pago no tenemos. ¿Y en qué hay facilidades? En lo que Elasticidad. Elasticidad. Bueno, nosotros podemos hacer un transaccional como director, podemos autorizar un transaccional para un acuerdo de pago sin eliminar los intereses. Nosotros podemos verificar y hacer una tasación nueva en una propiedad, en ese tipo de cosas. Pero hacia donde debemos de caminar, doctor, es a que el que esté ahí sentado administre leyes y normas. Ya. Leyes y normas, que no sea al criterio de él. Pero ustedes tienen que trabajar con memoria histórica. Contésteme, cuando se vendió Verizon, que tenían que pagar 500 millones de dólares, vino hasta el presidente de Estados Unidos a intervenir por esa empresa. No al presidente, eso es una exageración, pero hasta los embajadores. Y se llevó a la mitad, 240. Esas situaciones así, ¿se pueden repetir? Mire, Estoy hablando de ganancias capitales. Sí, en la actual situación, se está dando un caso, por ejemplo, nosotros América Latina está teniendo una movilidad de capitales hacia otros países, sobre todo España. ¿España para acá o nosotros no, de para aquí España? a España, de aquí de América Latina hacia España, porque España acaba en el término de lo que tiene que ver con algunos impuestos de exonerar a las empresas que se instalen allá, y está habiendo algún tipo de movimiento. Por eso es tan importante, y yo sé que esto va a sonar como un sofisma de que no es aplicable, pero no se está planteando en que va a ser mañana, en que va a ser el año que viene, pero usted acaba de escuchar al presidente de los Estados Unidos, la OCDE, que están planteando una tasa mínima de tributación en toda parte del mundo, a ver si podemos eliminar un poco lo que son esos paraísos fiscales, esa dependencia de que en un lado, en un país, se paga impuestos y en otros están exentos. Pero depende de la crisis, director, porque mire, ahora mismo aparece en la prensa de hoy que capitales americanos se están moviendo para el sector inmobiliario de Puerto Rico porque le están dando exenciones. A inversiones de lujo le están quitando impuestos, porque las crisis traen a veces variantes y por eso es que tiene que haber elasticidad. Sí, pero esto es coyuntural, doctor. Ah, ya. Esto es coyuntural. Usted sabe que la pandemia, en algún momento, esto va a desaparecer. Licenciado, entonces usted lo que quiere decir con todo esto es que podemos estar viendo que si nos abocamos definitivamente a una reforma fiscal, que se podría cambiar el proceso, simplificar y todo eso, pero que en algún tipo de impuestos lo que podríamos estar viendo es una reducción. Bueno, mire, el gobierno está trabajando en un proyecto de reforma fiscal. Esto no lo está llevando la DGI ni aduana, lo está llevando el Ministerio de Hacienda, que jerárquicamente es la institución que maneja estos temas. Y desde luego que desde la campaña electoral el presidente de la República planteó verificar algunas tasas impositivas, ampliar base. Lo que sucede es que nosotros hemos llegado al gobierno en una situación difícil, y usted ponerse en estos momentos a plantear durante la pandemia ampliar bases impositivas, pues imagínense que la DGI salga a hacer un censo de contribuyentes en estos momentos. ¿Qué es lo que nos espera? No es tomatazo que nos van a dar. Un resultado falso. Un resultado falso. Le van a caer arriba. Arriba completamente. Entonces hay planes y proyectos que hemos tenido que ir posponiéndolo en el tiempo. Desde luego, la reforma fiscal, y óigame bien, hablo de reforma fiscal, no reforma tributaria, sino la reforma fiscal, porque aquí no se puede volver al tema de hacer una reforma solamente tributaria que sea de los ingresos, una reforma de los ingresos, sino también del control del gasto. Usted en el camino está diciendo cosas. Dice, jerárquicamente Hacienda. Director, el secretario de Interior y Policía es el jefe de la policía.
y el secretario de Hacienda es el jefe de impuestos internos. Pero ninguna de las dos cosas es verdad. No, en el caso de Ninguna de las dos nosotros, cosas no, es en verdad. el caso de nosotros sí, Hochi, el señor ministro de Hacienda tiene el control y vive pendiente a todo y coordinamos todas las acciones. Mire, ese es un hecho que yo quiero resaltar. Nosotros, gracias a Dios, en el gobierno, las instituciones que tenemos que estar en constante comunicación, lo estamos haciendo. Aquí no hay isla de que aduana haga aduana, por ejemplo, el director de aduana y yo, Yayo, y yo nos juntamos por lo menos 2 veces a la semana, por lo menos, porque tenemos muchas cosas en común en lo que tiene que ver con la retención del ITEVI en aduana, lo que tiene que ver con los controles de entrada de productos ilícitos, y todas las semanas estamos coordinando acciones, ya sea personales o virtuales. Y con ese Volvió y se metió en rojo, porque dice, hay un jerárquico. Una de las cosas que a nadie se le ocurre pensar es que un opositor bellaco se le diga puesto sobre la renta, mándele a los inspectores, ya eso no existe, a mí me consta que eso no existe, de que ustedes persiguen a un opositor político para que pague, eso no es así. Ahora, digo se metió en rojo porque si Hacienda es el superior de ustedes, entonces el presidente es el superior de Hacienda, ¿se mete él en impuestos internos? Nunca, por lo menos en los 7, yo digo los 7 meses que tenemos al frente, casi 8, nunca me ha dicho ni el ministro de Hacienda ni el presidente. Ni lo presionan para que aumente los ingresos. No. El presidente hay que darle todos los días un informe, todas las noches. Ya. Todas las noches hay que mandarle, a las 10 de la noche más tardar, yo tengo que enviar ese informe De la recaudación. de la recaudación del día. Y si es menos de lo que está estipulado, porque tenemos Es la explicación. tenemos una proyección diaria de ingresos. Y entonces, si es menos, ¿qué pasó hoy? Igualmente que si es más, ven acá, ¿por qué me llegó, por qué llegó a tanto? ¿Por qué pagó fulano? Bueno, ¿verdad? No llego a esos detalles, sino le digo, bueno, en tal impuesto hubo una mejoría por esto y por esto, pero el presidente no llega a esos detalles de que si fue fulano, ni nunca le ha dado una orden al director de impuestos internos. Cuando usted ve en el componente del presupuesto y usted mencionó una reforma fiscal, que uno ve, por ejemplo, el gasto tributario, las exenciones, ya desde adentro, cuando usted ve los detalles y los componentes de los impuestos, usted realmente entiende que aquí hay que, porque aquí cuando tú hablas de gasto tributario y hablas de exenciones, sabes que están en una misma partida, pero ahí está la educación, está la salud, hay una cantidad importante y hay unos sectores que todavía hoy tú ves que necesitan incentivos, que el turismo, que la construcción. ¿Por dónde es que yo voy a ampliar la base de esto? ¿Y qué usted percibe en esa parte, director? Bueno, mire, como le dije ahorita, esto lo está llevando el Ministerio de Hacienda. Ahora bien, si le preguntan a Luis Valdés, al director de Impuestos Internos, yo no voy a decir cuáles son los 6 renglones, pero aquí se quedarán 6 renglones solamente con exención y con facilidades de gasto tributario. Después aquí hay que hacer una revisión general de todos esos gastos tributarios. Sí, pero esa reforma está basada en cobrar, quitar las exenciones, número 2, ampliar la base, o número 3, cobrarle a los, decía Malcún ahí, que solo cobrarle a los que no pagan resuelve el problema presupuestario, solo con la misma ley de ahora, sin reforma tributaria. Pero es lo que le digo, doctor, eso que plantea el amigo Malcún puede ser una realidad en momentos normales. Ya, pero ahora no. Pero ahora esto es difícil. La ampliación de la base mediante la incorporación de nuevos contribuyentes tiene que hacerse mediante un censo por cualquier vía. Mire, yo quiero ponerle 3 ejemplos para que usted lo juzgue, pero traído a la realidad de hoy. Cuando yo tenía 19 años. Hace como 12 de eso, ¿verdad? No, hace mucho, fue en el 59, en la crisis económica estaban Maimón, Hetero Hondo, todo el mundo peleando en la montaña y en los muelles. Me dice mi padre, vamos a impuestos a Dirección General de Impuestos sobre la Renta. En ese momento, la dirección de cédula, en la cédula era que se pagaba el impuesto. Director Zuncar Méndez, subdirector
Antonio Inver Barrera, que dicen que era de que gobernador, nada y gobernador de Puerto Plata, era subdirector, un trajecito blanco, parece que ya estaba en lo que iba a estar, y me sorprendió que él sacó la llave del negocio y le dijo al director: mire, director, lo que me están cobrando es injusto, pero como ustedes tienen el sartén por el mango o la sartén por el mango, mire la llave, coja su negocio y cóbrese lo que usted dice. Eso estaba yo hablando en la época, en una crisis parecida a la de ahora, en que el país, después de la feria, comenzó tenía problemas de ingreso al gobierno y estaba apretando más de la cuenta. Segundo, el tema de el juego. El juego en República Dominicana es una gran cantidad. Yo no sé si ustedes tienen ascendencia sobre el juego, pero se juega mucho todos los días y todos pagan impuestos. Hay un caso que ocurrió, pero no sabemos si llegó a la administración de ustedes. Llega una empresa extranjera y compra varios, ¿cómo se llama esa cosa de banca? Bancas de apuestas. Esa banca de apuestas parece que tenían 3 patas y ellos no lo sabían. Lotería, que es el organismo regulador, Hacienda, que atiende el juego, y ustedes, que son los que cortan el jamón. No fueron a impuestos internos y le compraron a la lotería 1000 bancas que le exigía una lotería española, que tenían que tener como puntos de venta, como puntos para vender, para darle la concesión de la loto española. Le vendieron eso sin preguntarle impuestos sobre la renta. ¿Qué incidencia tiene impuestos sobre la renta en los juegos de azar y sobre todo en esas bancas? Miren, las bancas de lotería tienen una tributación fija, que tributan a través de la Dirección General de Impuestos. Fija, no por ventas. No, no por venta, fija. Es fija, una tasa fija. Tributan a través de la Dirección General de Impuestos Internos. Pero eso es una de las cosas que estamos ahora mismo tratando de corregir, porque hay una distorsión. Porque se paga a través de la Dirección General de Impuestos Internos, pero el control lo tiene la Comisión de Casino del Ministerio de Hacienda. ¿De juego o de casino? La comisión, una comisión, es de un departamento de juego, pero lo maneja una comisión que se llama así, Comisión de Casinos del Ministerio de Hacienda. Porque eso que usted está relatando justamente fue lo que hizo José Quesada en el tercer cuento que le tengo. Cuando era director de rentas internas. De renta interna que controlaba. José Quesada le dice a los dueños de casinos: vengan acá, ¿cuánto ustedes le están dando a mis inspectores para que no me traigan nada aquí? Porque lo que están cobrando son ellos. Y ¿cuánto es que ustedes le están dando? Tanto. Entonces es que él le pone una suma fija por mesa a cada casino. ¿Ustedes están en esa dirección? Sí, es que así es como está en estos momentos, es por mesa. ¿Todavía? Sí, es por mesa que se paga. Desde luego hay algunas variables, porque cuando eso, José Quesada lo hizo de manera administrativa, ahora está mediante la ley, ahora está en el Código Tributario, pero así sigue siendo. Pero lo que le quiero dejar planteado es, doctor, que estamos caminando a ver si se elimina esa distorsión y que haya un solo órgano regulador y un solo órgano, no 3 órganos. Estamos trabajando en ese sentido. Y con relación al primer planteamiento suyo de la llave, mire, esto fue de manera, como usted lo plantea, espontánea. Ahora no. Ahora está en el Código Tributario. El Código Tributario tiene la Dirección General de Impuestos Internos conjuntamente con... ¿Puede intervenir? Puede intervenir y tiene... ¿Un negocio? Claro que sí, puede cerrarlo, puede... ¿Puede administrarlo? Puede, bueno, no administrarlo la DGI, pero sí puede ejecutarlo. Ah, ya. Puede ejecutarlo porque tiene la facultad por ley dentro de las medidas conservatorias, de aplicación de medidas conservatorias. Carlos. Bien, precisamente sobre eso quería preguntarle. ¿Es cierto que una empresa pequeña puede quebrar por pagar impuestos?
por pagar impuestos. Que Porque los hay gente que impuestos dice, sean lo que la quieren. renta me está ahogando, voy a cerrar, voy a quebrar, eso es lo que dice. Y todo tiene que ver con el anticipo. Bueno, mire, el anticipo, y yo a veces me olvido de que soy director de impuestos internos. Tú sabes que el anticipo llegó aquí por una coyuntura transitoria y se ha quedado durante todo el tiempo. Ahora bien, fíjese que el anticipo no es el centro de la recaudación de la DGI. Por ejemplo, yo le pongo el siguiente ejemplo. Ahora mismo, por la pandemia, el gobierno le ha dado facilidades al sector turismo, bares, restaurantes, de la exención directa de los anticipos. Le ha dado la exención directa de los Sí, anticipos pero al público tenemos que decirle qué es lo que es un anticipo. Resulta lo siguiente, un negocio funciona el año entero. Una proyección de lo que recaudará. Y tienen historia. Ese negocio tradicionalmente le paga $1 millón a impuestos internos. Pero impuestos internos ve que el negocio comienza desde enero a ganar. Y el hombre es agente de retención de impuestos internos. Dice, no, cada 3 meses tú me traes un pedacito de lo que te va a ganar. Ese es el anticipo. Pero hay otro anticipo que yo no sé si usted lo usa. Cuando usted le manda el reporte al presidente, dice, coño, hoy está bajito eso. Entonces usted se llama a los supermercados, se llama a los comerciantes, a los grandes importadores, le dice, avánzame algo. No se usa, ¿eh? No, mire, nosotros todavía no hemos tenido esa experiencia. Sí, el gobierno ha hecho acuerdos con sectores, por ejemplo, con el sector minero, hizo un acuerdo con el sector minero de unos $142 millones que se ha ido pagando, ya recibió el año pasado un primer avance de 40. ¿Y ellos ponen condiciones cuando le avanzan cuarto? No, es un acuerdo de avance a la liquidación de los próximos 3 años. Y ahora mismo también tenemos un acuerdo con la Asociación de Bancos, con los bancos comerciales, que involucra unos $20 mil millones, donde ya recibimos los primeros 5 mil, que es parte del superávit que hemos tenido en las recaudaciones. ¿Y también. los petroleros con el No, esa parte, pero mire, yo le puedo decir, no hay un empresario que pueda decir en estos momentos, el mes de febrero, que es el mes más difícil de la recaudación, creí que iba a tener que hacer eso que usted dice y llamar a unos empresarios. Dame algo. Llegué a llamar a uno y decirle, mira, lo que tú tienes para la ley 4620 y la amnistía, tú me puedes hacer un avance para que me lo tenga ahí. Me dijo inmediatamente, dime, no hay problema con eso, pero después cuando vi que ya a final de mes lo tenía, Te cuadraste. tenía cuadrado, pues lo llamé y le dije, mira, no va a ser necesario, muchísimas gracias. Mire, director, en el caso, usted mencionó la ley 4620 y hablamos de la pandemia y las facilidades que se otorgaron durante la pandemia. El año 2020 se pasaron diferentes cosas, se prorratearon impuestos, creo que el ITEVI se prorratearon a 4 pagos, se le dio algún tipo de facilidades a los negocios, pero se habló, hay dos, ya hoy estamos en el 2021, y todos los días llegan las preguntas con respecto a lo que es el futuro de este año y el comportamiento, las acciones de impuestos internos. Prórrogas o posposición para la presentación, las presentaciones a las empresas que le tocan en abril y en si va a caber cambios con respecto a la pandemia, no en la forma de posposición de años o de quitar el impuesto, sino de decir, por ejemplo, se puede prorrogar un mes más tarde la presentación del 30 de abril hasta el 30 de mayo. Y las empresas, si va a haber algún tipo de prórrogas con esto, de cambios de fecha de pago para otorgar facilidades, porque hay muchos negocios y sectores que no se han activado. Y en el caso de las empresas que, por ejemplo, perdieron, todo el mundo entiende que el anticipo, bueno, afectó más el sector del turismo y el sector, ciertos sectores, pero hay sectores que no pueden pagar en base al año anterior. ¿Cuál es la situación? Pues no van a tener beneficios. Miren,
El 31 de marzo venció el plazo para que las personas físicas presentaran su declaración jurada de renta, el IR1. No se dio prórroga y un gran número de contribuyentes, personas físicas, cumplieron con su deber de presentar la declaración jurada correspondiente al año 2020. Ahora, en este mes de abril, tal y como usted dice, vence el plazo para la presentación del IR2 de personas jurídicas o empresas. No se va a dar prórroga. No se va a dar prórroga. En este mes vence. Desde luego, hay una realidad. Nosotros tenemos un reporte de cerca de 3,000 y tantas empresas que no nos aparecen con ningún tipo de trámites, no aparecen ni que han tenido una transacción bancaria, no aparecen, o sea, que están prácticamente... 30,000 y pico. No, tenemos el reporte de nuestro, es de 3,000 y tantas empresas que están en esta situación. Digo, por los análisis que hemos hecho. Desde luego, esto habrá que ver caso por caso. Esto no va a haber prórroga a nivel general, las empresas van a presentar sus declaraciones este mes. Sí el gobierno ha llevado lo que tiene que ver con las facilidades que le ha dado a sectores, como usted acaba de decir, lo del turismo, lo de los bares y restaurantes, se ha llevado hasta el mes de junio. Y desde luego, estamos en la mejor disposición, el gobierno está en la mejor disposición porque así lo ha estado haciendo. Fíjese que, por ejemplo, la anterior administración de la DGI lo estaba llevando durante la pandemia los primeros meses, mes por mes. El gobierno, cuando nosotros llegamos, inmediatamente lo llevó desde agosto hasta diciembre y ahora lo ha extendido hasta el mes de junio. Y revisaremos cada caso en su momento. Cuando se ejecutó, el que conoce la ley 4620 y las facilidades que esta tiene, tenía ciertos problemas que en su administración se aprovechó el presupuesto complementario y se modifica esta ley. Se le otorgan unos plazos, creo que hasta el 15 de mayo, para que lo que vencía en diciembre, en enero. 11 de enero vencía. Se podrá presentar hasta el 15 de mayo y corrige otro tipo de problemas que tenía. Por eso creo que se llama la 0721. Esa es la modificación. La ley. Ajá, y ahí uno dice, pero mira, corrigieron esto, lo mismo que usted menciona del pagar el 3.5 de los ingresos para cerrar los periodos, se corrigieron una serie de cosas. Pero definitivamente que uno de los grandes problemas que tiene el acogerse a esa ley en algunas partes era lo que usted mencionó de las empresas que tienen recursos en dos lugares, algunos en las administraciones, en la de impuesto interno y otros en otro tipo de órganos, de organismos. Cuando uno lee la ley, dice, si usted renuncia a los recursos se puede acoger, perfecto. En un momento dado, usted habló de eso, tengo problemas, hay que prorrogar porque hay que fallar estos recursos, que no depende del contribuyente, sino depende de que un contribuyente no se podía presionar si entendía que podía ganar un recurso para poder, déjame pagar como que ya yo soy culpable. ¿Qué solución se le ha buscado a esto en el caso de que llegue ese 15 de mayo y no hay, porque parece ser que usted ha dicho que no hay postergación de la ley, tampoco en este caso? Bueno, mire, nosotros hemos estado trabajando en varios aspectos con el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, con el Tribunal Superior Administrativo, y hemos logrado que en vez de 2 salas, hayan en estos momentos 7 salas del Tribunal Superior Administrativo conociendo esos recursos y se le está dando salida. Y no va a ser tarde, director, cuando vamos a suponer algo que salga ahora, ok, ya tú lo que tienes 15 o 20 días para terminar de buscar una decisión. Sí, pero no va a ser tarde porque lo estamos notificando a través de la administración tributaria y se está en el proceso, se ha avanzado. Cuando yo hablaba de 6,000, pero no es que lo tenemos los 6,000. Hay muchos contribuyentes que aún sin haberle sido notificado han desistido y nos han llegado, no tengo la cifra exacta, pero muchos de esos recursos que estaban en sede administrativa, el contribuyente ha ido desistiendo de manera espontánea y nos han llegado. Y vuelvo y les repito, en estos momentos, en vez de 2 salas, el Tribunal Superior Administrativo tiene 7 salas trabajando y sacando todos esos recursos que estaban en sede, que están en sede jurisdiccional. Problemático. Bien.
Con respecto a corrupción, dos vertientes. Una es posible que alguien en impuestos internos, específicamente un funcionario, un director regional, cualquier cosa, le diga a un contribuyente en un pacto de franca corrupción que le va a borrar una deuda? ¿Es posible borrar una deuda de impuestos internos? Mire, después que el Pentágono lo hackearon, ¿te recuerdan que Sí. el hackeo del Pentágono? A mí no me gusta decir no es posible, porque si hackearon el Hasta el Pentágono, Pentágono, todo es ¿verdad? posible. Todo es posible, Sí. pero es difícil. Es difícil, incluso allá hay historia, no de esta administración, de contribuyentes que le han llevado certificaciones de que están al día, de que ya le borraron una deuda, sin embargo, cuando entramos al sistema, la deuda sigue igualita. Igualito. Igualita. O sea que yo llamo... Entonces engañaron al contribuyente. Pero desde luego, hay mucho... Pero borrarlo no es posible. No, en estos momentos no es posible borrar una deuda del sistema de la DGI. Nosotros tenemos uno de los sistemas tecnológicos con mayor Perfecto. capas de seguridad y con que el hay en mismo estos principio momentos. del Pentágono, en todas partes se cuecen habas, pero en términos generales, ¿usted confía en su personal? Sí, mire, allá se da un tema. Los subdirectores y gerentes que han llegado con nosotros, porque vuelvo y les repito, allá no ha sido tierra arrasada. ¿A usted no? Allá hay 3.500 empleados, Se fueron 1.000. no, 700 en estos momentos. 700 y de que tenían menos de 4 años. ¿Por qué que tenían menos de 4 años? Varios las criterios. liquidaciones. Las liquidaciones y que se supone que la institución no ha invertido mucho en la formación. Y habían supernumerarios. Mire, supernumerarios, no. Yo vuelvo y les repito, la DGI tiene otro criterio, que no es... Gente de más, digo. No. Bueno, depende qué usted tome como parámetro. Si usted toma como parámetro lo que es La gente que usted necesita, que lo no que haya de son, más. si usted toma como parámetro lo que son las administraciones tributarias de Chile, de México, etcétera, etcétera, entonces sí es supernumerario. Porque, por ejemplo, en el caso de México, se maneja al año con 42 millones de pesos, de dólares, perdón, en personal, y sin embargo, ¿cuántos habitantes tiene México? ¿Cuántos millones? 200. 200, ¿verdad? Millones. Sin embargo, aquí, con 10 millones de habitantes, 10 aproximadamente 11, Se gasta lo mismo. gastamos lo mismo. Si usted se va bajo ese Pero y parámetro, la eficiencia no es la misma. la eficiencia no es la misma. Allá tienen, por ejemplo, la facturación electrónica para todos los contribuyentes. Aquí tenemos facturación electrónica para un piloto donde tenemos 15 contribuyentes en estos momentos y con planes, estamos hablando que este es un tema que me gustaría no dejar de tocar, que estamos en estos momentos trabajando tanto con la Asociación de Industria de la República Dominicana, con el CONET, y si Dios quiere, en este año, que estamos en este año, aún en pandemia, vamos a sumar por lo menos 100 grandes contribuyentes al proceso de facturación electrónica. Bien. Nosotros tenemos esas 15 empresas que facturan electrónicamente, dentro de las cuales están empresas como Banco Popular, está Claro, tenemos empresas grandes así, pero son 729 grandes contribuyentes y nosotros pretendemos paulatinamente a ver Esos si en esto... 700, ¿qué por ciento de la totalidad de los contribuyentes? Del dinero. Del dinero, 92, 93%. En este del 21, ¿cuánto hay asignado al presupuesto que usted tiene que buscar? En este del 21, 485 mil millones. Bien, la duodécima, que es dividir el presupuesto en 12 meses, de acuerdo a las necesidades del Estado. ¿Ustedes también tienen una duodécima de recaudaciones? Sí, pero no es fija por mes, sino que varía. Por ejemplo, en enero era un monto, febrero era otro y marzo es otro. Dependiendo de cómo están las cosas. Claro, el Y mes, cómo uno de se los pagan meses los más fuertes de proyección de recaudación Abril. es abril, por lo que acababa de decir Michael, de que las empresas deben de declarar su... Entonces al director de impuestos internos usted le puede preguntar cómo está la cosa, ¿verdad? Si le puede preguntar. Sí, porque usted que sabe cómo está la cosa. Bueno, más o menos, pero para este mes tenemos una ¿Qué proyección... por ciento de esos 400 millones son la bomba de gasolina?
No tengo el dato. No, de verdad, no tengo el dato así del Pero impuesto. es mucho, ¿verdad? El impuesto selectivo al consumo lo tengo de manera general, pero no segregado por... ¿Y el ITEVI cuánto es del? El ITEVI mensualmente debe recaudar entre 10 a 11 mil y a veces 12 mil millones mensualmente. Ahora, en pandemia se ha caído. Sí. En pandemia se ha caído. Mire, a usted no le importa referirse al gobierno pasado, usted no tiene problema. No. Juan decía, ahí sentado, decía, el ITEVI es federal. ¿Qué quería decir él con eso? Que era federal. Esto es federal, a mí no me habla de ITEVI. El ITEVI es federal, ¿qué es? Bueno, que era general. Que eso no se puede tocar. Que era general y que nadie podía tocar el Que eso era ese ajeno, impuesto. eso no era- Pero es verdad, eso no nadie puede tocarlo. ¿Y cuántos días usted le da a la gente del ITEVI para que vayan allá y entreguen? No, eso no es lo que yo le dé, lo que le da la ley. Los días ¿Cuánto? 20, los días 20 tiene que estar pagándolo. Ah, Los días 20, todo lo que se procese en este mes de abril, el 20... y la gasolina también tiene, es los días 20. No, tienen distintas fechas. Ah, ya. El impuesto Sobre selectivo al todo que consumo. los impuestos se pagan por lo devengado, no por lo percibido, ¿verdad? ¿Por? O sea, cuando uno hace una factura, aunque tú no la cobres, tú pagas el ITEVI. Desde ¿verdad? luego. O sea, el impuesto se paga por lo un devengado, abuso. no por lo percibido. No por lo percibido. Es un sino- abuso. Es un abuso, doctor. Sí, pues si no te pagan. Bueno, pero así son los impuestos. Pero si no te pagan, Así la son los gente mala impuestos. paga. Pero ya la gente se ha acostumbrado a eso, doctor. Gracias a Bien, Dios. el director, en el caso de la Cámara de Cuentas, es un tema que lo relacionamos con impuestos internos. Se habla mucho de las presentaciones. ¿Hay relación entre la Cámara de Cuentas de la República Dominicana? Porque aquí la gran pregunta siempre era, ¿presentó o no presentó? Fulano no ha presentado, pero aquí no se sabe que el problema es qué presentó fulano y qué cambios tiene la presentación de fulano y si esa presentación es igual y coherente con su presentación de impuestos sobre la renta. Hablen un poquito de eso y del futuro de esto con relación a impuestos internos. Usted se refiere a los funcionarios A públicos. los funcionarios A los públicos. funcionarios públicos que estamos obligados por ley a declarar, hacer nuestra A declaración. declarar y a declarar bien, porque nadie lo fiscaliza. Así es. Mire, la Cámara, hay una mesa de trabajo que encabeza la Cámara de Cuentas en el sentido de lo que tiene que ver con las informaciones de los funcionarios públicos. Y esa mesa de trabajo viene trabajando, valga la redundancia, normalmente donde está la Dirección General de Impuestos Internos, Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República, Ministerio de Hacienda, y viene trabajando regularmente. Ahora bien, nosotros como DGI servimos de soporte. Nosotros estamos por ley, el Código Tributario en su artículo 47 nos da a nosotros el nivel de reserva. Nosotros no podemos pasarle las informaciones a ningún órgano del Estado de manera directa si no nos la solicita. Entonces, todo lo que la Cámara de Cuentas nos solicita, nosotros estamos en la obligación de pasárselo. Bien. Y eso lo hacemos regularmente, siempre y cuando la Cámara de Cuentas no se lo solicite. En el caso de los cambios que uno puede ver en la dirección, se mantiene innovando, se mantiene cambiando. Usted acaba de hablar eso de la factura electrónica, que nosotros tenemos 3 años haciendo programa de esto y de lo fácil que sería controlar la evasión si uno llega al supermercado y la muchacha en vez de pasarte una cinta te dice, ya tú tienes tu email registrado y una copia va a impuestos internos y la otra va a tu correo y la otra se queda en el supermercado, siendo claro. Y esto es una medida que bueno que vamos caminando hacia eso con lo difícil que es que todo el mundo declare todo. Hay otras medidas que siempre hemos visto, la eficiencia de impuestos internos, el líder en todo lo que es manejo de operaciones gubernamental, y eso está claro. Pero vi que ustedes están trabajando en algo que tiene que ver con relacionar todas las instituciones del gobierno, algo como se llama Nordic A4. ¿A qué ustedes le llaman esto y en qué se basa esto? Pero es porque es con el Estado, no es con los contribuyentes. No, mire lo que sucede con la DGI. La DGI es una institución autónoma, presupuestaria y administrativamente. Es autónoma. Ahora bien,
nosotros como institución siempre nos manteníamos al margen y aún teniendo los mejores sistemas tecnológicos del sector público, no participábamos en ninguna de las evaluaciones que hacía ni la OTI, ni que hacía el MAT, ni que hacían. Nosotros hemos incorporado la DGI a todos estos sistemas de evaluación que tiene la Contraloría General de la República, que tiene el MAT, que tiene la OTI, y por eso usted se refiere a un premio que nos acaban de dar, una certificación Norti 4, y que en el día de mañana creo que estaremos recibiendo otra más, porque siendo una institución de tanto manejo tecnológico, nos manteníamos fuera de todos los sistemas de evaluación. Ahora bien, nosotros estamos, además de lo que tiene que ver con la facturación electrónica, estamos haciendo algo interno de la DGI que a su debido momento le daremos a conocer a la población, y es lo siguiente. Nosotros tenemos allá, para uno llegar a un cuadro de deuda en la DGI, tiene que irse a 3, 4, 5 y 6 sistemas tecnológicos distintos. Nosotros estamos en estos momentos unificando todos estos sistemas tecnológicos en uno solo, en uno solo, para que todos los usuarios puedan, nosotros internamente podamos visualizarlo en un solo sistema, pero además de eso estamos construyendo lo que hemos denominado el perfil de riesgo del contribuyente. ¿Qué quiere decir eso? Si usted es una empresa, si usted es un contribuyente que presenta su declaración todos los años sin problema, paga su CITEVI, no tenemos un reporte de un tercero que usted evade, de que usted deja de declarar una transacción, pues entonces es un contribuyente con un perfil de riesgo bajo. ¿Por qué tenemos que mandarlo a fiscalizar? Sin embargo, el contribuyente que dentro del sistema de perfil de riesgo y de evaluación no cumple con ninguno no cumple con ninguna de sus obligaciones, pues necesariamente ese es un contribuyente de riesgo alto y que tendremos que tenerlo en alerta para posibles acciones. Nosotros no quisiéramos proponerle un intercambio publicitario, porque no hay antecedentes, pero no está mala la idea, porque falta mucha información y educación fiscal. Hay mucha gente que no solamente no es mala paga, sino que no conoce que tiene facilidades. Y una de las cosas que quisiéramos que usted haga al final es las cosas que usted quiere que el público sepa. Pero antes, déjeme vaciarle una serie de preguntas que a lo mejor ustedes estén trabajando en eso y no hay información. Hay la proclividad de que la gente se bancarice, porque así ustedes tienen más acceso, pero los bancos no son un flycito al catcher y le dan duro al cliente. Entonces yo aquí digo, hagan todo lo que puedan hacer en efectivo. Traten de usarlo, porque es que el banco no tiene hígado. Mire, todo el mundo está perdiendo, menos los bancos que te publican unos estados que dan gusto. Lo otro es, ustedes siempre se van hacia buscar eliminar exenciones, pero aquí hay el juego y los prestamistas que son, ¿cómo se llama? Economía subterránea. No, que no están registrados como banco, pero manejan grandes sumas. Aquí los grandes prestamistas no son los bancos, hay gente que, ¿verdad? Que no son entidades de intermediación financiera. Exacto. Sobre el juego y eso, ¿ustedes sabían que hay una gran cantidad de ingresos que ustedes podían obtener por ahí? Sí, por eso, primero no estoy de acuerdo con usted en algo del manejo de efectivo. Yo le digo a la gente, no usen efectivo. No, pero claro, usted no usen efectivo. Usted controla más con el banco. No usen efectivo, pero hacia allá vamos caminando, doctor. Precisamente ayer estábamos en una reunión virtual con el BID y el Fondo Monetario Internacional con un financiamiento que nos van a otorgar para los pagos electrónicos. Nosotros debemos ordenar eso. Sí. Nosotros debemos movernos hacia el pago a través de los impuestos, las que obligaciones tributarias, a través de tarjeta de crédito, a través de todas las facilidades electrónicas que nos brinda la tecnología, y hacia allá estamos caminando en estos momentos. Precisamente, hay algo
que se implementó en administraciones pasadas y queríamos saber si lo mantienen o lo amplían, que son las impresoras fiscales. Sí. ¿Se mantiene? Sí, las Ya impresoras es peor de fiscales. ahí. Las ¿Qué impresoras, impresoras fiscales? las impresoras fiscales se mantienen, pero están llamadas a desaparecer en el tiempo, porque inmediatamente una empresa se suma a la facturación electrónica, pues ya no tiene que usar ningún tipo de otro, porque lo controlamos real en el tiempo. Son un número de negocios que tan pronto un cliente paga, inmediatamente se deposita en la Todo el cuenta. mundo tiene impresora fiscal. O sea, Sí, la impresora fiscal, doctor, que usted dice que es impresora fiscal, es un dispositivo electrónico que se instala en un negocio y la dirección está conectada a un servidor de la Dirección General de Impuestos Internos y todas las transacciones que hace el negocio lo recibimos Pero, por ejemplo, cuando yo voy a la bomba de gasolina, que le doy el número del... eso es fiscal. Y te dicen, Carivisión, ¿eso es impresora fiscal? No. ¿Qué es eso? Desde que tú tiras, cualquier factura que tú hagas, aunque no te pregunten eso, Sí. es una impresora fiscal. Doctor, cada vez que usted pasa una tarjeta de crédito, a nosotros nos llega un reporte. Ah, ya. Todo lo que usted hace de manera electrónica nos llega, Y cuando nos uno llega un dice con reporte. comprobante o sin comprobante, entonces, ¿qué diferencia hay en cuanto a Bueno, ustedes? que uno es consumidor final, que no lleva un número de comprobante fiscal deducible, y el otro es un número de comprobante fiscal que usted puede presentarlo como gasto en su declaración. Bien, yo quiero que el director de Impuestos Internos primero diga cómo usted quiere que la población los vea, como siempre o tienen algún elemento diferente. Y segundo, después de 7 meses de ejercicio, ¿qué usted puede decir que es diferente el impuesto interno a lo de antes? Bueno, voy a empezar por la última, doctor. Yo creo que es diferente la forma de tratar al contribuyente. No es que nosotros hemos renunciado a mantener esa percepción de riesgo. El contribuyente que no cumpla, pues necesariamente va a tener las consecuencias de no haber cumplido. Seguro. Eso es así. Ahora bien, fíjese, por ejemplo, nosotros en esta semana acabamos de ponerle candado a una empresa. Me voy a reservar el nombre porque lo vamos a dar a conocer quizás mañana. Ponerle candado a una empresa, pero yo primero llamé a esa empresa, a los representantes de esa empresa y me senté con ellos. Te voy a poner un candado si no la haces. situación es esta, ya no hay forma, el crédito exigible está en riesgo. Está en riesgo y ya no puedo más porque me lo van a ejecutar otros acreedores. Entonces necesariamente yo no puedo poner en riesgo. Esto yo le digo, hay un antes y un después en la que usted DGI. llegue primero que los acreedores. Bueno, porque el privilegio Es del impuesto. El privilegio es del impuesto, pero si yo dejo que me la ejecuten, Le quita el privilegio. me quita el privilegio. Entonces, necesariamente, pues tengo que hacerlo. Pero eso de que el Y impuesto... aquí no hay capítulo 11, ¿verdad? No. Eso de que impuestos internos vaya y sin decirle nada a un contribuyente, actúe, allá yo creo que se respira un aire nuevo en este sentido. Un aire nuevo de que el contribuyente sabe todo lo que le... Desde luego hay informaciones que no se le pueden pasar porque imagínese si yo le voy a hacer un embargo retentivo a una empresa, no puedo llamarlo y decirle, mira, te voy a hacer un embargo retentivo porque me saca todo el dinero del banco. Ya. Esos son aspectos, pero se respira un nuevo aire en ese sentido. Bien. ¿Cuál es su trabajo original antes de ser funcionario público? Bueno, mi primera profesión es maestro, cosa de la vida. Y luego, ¿A qué nivel? Y luego de intermedia. Ah, ya. Y luego abogado y con maestría en Derecho Tributario y Procesal Tributario. No tiene conflicto con el cargo, ¿verdad? No tiene conflicto porque la ley no lo prohíbe. Y La ley después no que lo salga prohíbe. de ahí, ¿cuántos años tiene que estar sin ejercer? 6 meses. 6 meses. 6 meses sin ejercer. Así Bien. es. Miguel. Vamos a agradecer al licenciado Luis Valdés, director general de Impuestos Internos, que nos acompañara en el día de hoy y que nos contestara todas estas preguntas que la gente tiene. Muchísimas gracias, director, por estar en Revista 110. Gracias a ustedes, muy amable y muy complacido de estar con ustedes.